lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. ¿Para quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí. ¿Para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado? En esta víspera de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, de especial consagración a Dios y por las vocaciones nacidas en los países de misión, queremos acudir al ejemplo e intercesión de San José, siguiendo el mensaje que el Papa Francisco nos ha propuesto. Son 3 los puntos de reflexión que vamos a meditar. Ayudados de un texto de la Palabra de Dios, un fragmento de este mensaje del Papa y del testimonio vivo de una religiosa, un seminarista de Burundi y otro de Toledo. Abramos el corazón al don del Espíritu Santo, que intercede por nosotros, para que el Señor dé a la Iglesia muchos y santos hombres y mujeres consagrados al servicio de la alegría del Evangelio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Texto del Papa Francisco. San José nos sugiere 3 palabras clave para nuestra vocación. La primera es sueño. Todos en la vida sueñan con realizarse y es correcto que tengamos grandes expectativas, metas altas ante que objetivos efímeros, como el éxito, el dinero y la diversión, que no son capaces de satisfacernos. De hecho, si pidiéramos a la gente que expresara en una sola palabra el sueño de su vida, no sería difícil imaginar la respuesta: amor. Es el amor el que da sentido a la vida, porque revela su misterio. La vida, en efecto, solo se tiene si se da, solo se posee verdaderamente si se entrega plenamente. San José tiene mucho que decirnos a este respecto, porque a través de los sueños que Dios le inspiró, hizo de su existencia un don. Soy Juana Rodríguez, teresiana, de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, y voy a intentar releer algo de mi historia desde los orígenes. Quise poner en un primer momento un título a esta manifestación de experiencia de mi vocación, y lo primero que me salió fue buceando en mi vocación. Mi nacimiento no fue una casualidad. Vine al mundo en un día de San Juan Bautista, de ahí mi nombre, en un contexto lleno de naturaleza, precioso, en un monasterio cisterciense cerca de Valladolid, a pocos kilómetros de Sardón de Duero, al que pertenece este monasterio. Es un lugar idílico, como todo cisterciense, que elegían espacios llenos de vida, concretamente mucha agua. Por este lugar pasa el río Duero
pasa el Canal de Castilla y pasa también un lugar que llaman La Secreta por no saber verdaderamente la procedencia del mismo. Allí estuve hasta los 3 años aproximadamente, cuando ya me trasladé a Valladolid con mis padres. Pero el sentido de misión de esta fecha, de San Juan Bautista, lo descubrí mucho más tarde con el mensaje del Bautista y quedó en mí como una consigna y un ideal en la vida, cuando dice que no aplastar la caña cascada y no apagar el pábilo vacilante. ¿Cuáles fueron mis contactos primeros con la vida religiosa? Porque me voy a ceñir al momento antes de entrar en la congregación como tal. Pues lo primero que tengo yo conciencia de ello es, enfrente de la casa de mis padres, existía un monasterio de monjas de clausura que llevaban con mucha ilusión el representar obras de teatro y recitación de poesías a la Virgen en el mes de mayo. Eran las delicias para mí siendo niña. En aquel momento me metían por un torno, y eso de entrar en un torno y salir a otro espacio cada vez que entraba pues a escenificar Doña Francisquita, que era la obra, y también los poemas a María van quedando como fragmentos a lo largo de mi vida. Ya en mi adolescencia, en la secundaria, fueron mis estudios en el Colegio de Teresianas de Valladolid, en Felipe II, y allí pues se me facilitaba toda posibilidad de disponibilidad, de relaciones. No tenía mucha dificultad verdaderamente en hacer relaciones de amistad con los profesores, con las amigas. Y algo en mí pues fue llegando y calando a través de estas distintas etapas de mi vida. ¿Qué fue lo que me atrajo de esta relación de cercanía en el colegio siendo estudiante? Pues fue la alegría y la jovialidad y la dedicación de mucho tiempo de religiosas que fuera del horario escolar, fuera de las asignaturas, dedicaban tiempo a estar con nosotras, con las alumnas ya adolescentes y jóvenes, en convivencias, en marchas, en ratos de reflexión. Era la manera de estar un tiempo sin tiempo, dedicación plena a nosotras, cosa que yo hoy he hecho pues mucho más en falta porque la vida también se nos ha ido complicando un poco. Un aspecto que marcó también un hito en mi historia fue la afición al deporte. Yo pertenecía a un grupo de Castilla-León, entonces era Castilla la Vieja, que pertenecía, a un grupo de balonmano y también a atletismo por vocación. Disfrutaba verdaderamente con el deporte y en mí se iba fraguando como la ilusión de ser una profesora de educación física, hecho que nunca llegué a realizar. Solo más tarde se fue despertando en mí la vocación a ser educadora. Y al final de curso de sexto de bachillerato de entonces, se creó un premio extraordinario y me lo concedieron a mí. No es que fuera ni la mejor, ni muchísimo menos, pero llegó a mí ese premio. Y lo mejor de ese premio fueron 2 libros. Uno, el de la judía carmelita Edith Stein, y el otro libro, el del hermano Rafael Trapense. Puedo deciros que fueron verdaderamente 2 libros que en mí se recreaba cada vez que los leí más de una vez. Algo se iba fraguando dentro de mí, sin saber, como dice la canción, cómo. Así fui despertando y también en momentos claves del colegio, como era la postulación del DOMUN, pues yo disfrutaba con esa postulación y empecé a escribir mi propio diario en el que fraguaba cómo colaboraba con las misiones de Burgos, mandando bastantes sellos, y que ellos me sentían recompensado por ello, con varios libros también que eran también mi delicia. Cerca del Colegio de Teresianas, en Valladolid, existe un colegio, ya existía porque ahora ya ha desaparecido, El Salvador, y eran el número 1 en el rugby, este deporte que lo podemos ver a nivel americano más que español. Y allí conocí a un chico con el que salí un tiempo largo. Se va fraguando un poquito en esa época la ilusión por formar un hogar, pero también el sentido de que eso era caduco, terminaba pronto. Y fue la representación en el colegio, en el último año de la hoguera de teatro, La Hoguera Feliz, de Martín Descalzo, posiblemente a algunos de los más veteranos os suene, una obra de teatro en la que se narra la vida de Juana de Arco, una chica campesina, de familia sencilla, que tiene unas relaciones de noviazgo con Pierre, el novio, y con él va apareciendo un diálogo a lo largo de la obra. Solamente voy a resaltar un diálogo muy breve en el que Pierre, su ilusión verdaderamente es formar un hogar
y tener unos hijos. Y Juana, ya sabéis que Juana oye voces en las que se siente llamada a una misión muy grande, que es ir a Francia y coronar al Delfín, entonces el rey de Francia. Por eso la tienen como heroína en Francia, porque es capaz de expulsar a los ingleses de la nación. Bueno, pues digo que este diálogo que acontece con Pierre es como va respondiendo un poco a los deseos de Pierre, que solamente tiene como vista el formar un hogar, tener unos hijos y ser feliz con Juana, a quien quiere. Juana le dice que ella tendrá muchos hijos para la eternidad y Pierre, a cada una de sus afirmaciones, le responde que sí, que serán hijos que no sean ni suyos, de Juana, ni de él. Y sigue diciendo, este es su novio a Juana, que va a ser como un tronco seco puesto a lo largo de un camino. Ella vuelve a replicar y dirá así, un tronco seco en el que un caminante cansado podrá sentarse un día. Pues este diálogo verdaderamente marcó bastante mi vida, así como los grupos apostólicos en el colegio, llamados MTA, que siguen hasta el día de hoy, y en mi época justo terminó el momento en el que se llamaba Archicofradía de Hijas de María y Teresa de Jesús. La devoción a la Virgen estaba muy marcada, así como el carisma teresiano. Pues de esa época verdaderamente quedó muy marcado en mí lo que ya nuestro fundador nos decía, dadme un cuarto de hora de oración cada día y os garantizo el cielo. Esto al día de hoy en nuestros colegios, 23 en España, independientemente de los de América y África, sigue siendo una actualidad. Empezamos cada día la jornada, antes de la labor educativa de las asignaturas, con el cuarto de hora de oración. Pues bien, como digo, fue la oración como trato de amistad, como así lo llama Teresa de Jesús, con esa relación de un Jesús humano y cercano. Y también el saberme habitada por dentro. Ella, al principio, en el libro de las moradas, dice que no estamos vacíos por dentro, sino estamos habitados por dentro, porque no estamos huecos. Así voy reflexionando cómo el don y el ser testigo en la vida cotidiana me va llenando por dentro. Y también dice Teresa de Jesús que aventuremos la vida, que nos dejemos de miedos, que la vida hay que correr un riesgo y hay que adelantarse. Es una actitud muy teresiana, y son ecos que van quedando en mi vida. Y al término de cada una de las reuniones de los grupos del MTA, también quedaba como un grito el todo por Jesús, solo Dios basta. Hoy también lo seguimos diciendo en nuestros centros educativos. Y de esa época también recuerdo la fuerza que quedó en mí de los salmos, la recitación y el canto de los salmos. Estuve un tiempo por aquello de aislarme un poquito de las teresianas antes de ir al colegio, antes de ir a la labor educativa. Yo iba a los Luises, que es un grupo de jesuitas en Valladolid y en otras partes también se llamaban los Luises, donde asistíamos con frecuencia a la Eucaristía y a la recitación de los salmos. Pues digo, esa devoción a los salmos, como recitación, como interiorización y reflexión de los mismos, fue calando en mí. Y 3 frases destaco solamente que hoy siguen siendo muy válidas en mi vida actual. Quien pone la mano en el arado y vuelve la vista atrás no es apto para el reino de los cielos. La de Juan 14,6, cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, tan conocido. Y la otra que de vez en cuando todavía me sigue resonando aún más. No temas, yo estoy contigo, en ti confío, te he elegido. Otro hecho, por mi inquietud como búsqueda y capacidad de interrogarme, fue el asistir con frecuencia a un convento de los reformados por Teresa de Jesús, muy cercano al Colegio de Valladolid. Y allí, pues bien porque me pedían algunas cosas para comprar las religiosas teresianas, y me fui aficionando a acercarme con frecuencia al torno donde hablaba con la hermana tornera de entonces, que yo solamente conocía su voz muy melódica y que me encantaba hablar con ella y dialogar e interrogarla sobre cómo era la vida religiosa en la vida de clausura. Por supuesto que nunca más lejos de mí el optar por la vida de clausura. Pero me fui enterando un poquito y con el tiempo, pues a través de un sobrino que se dedica a la restauración, estuvo un tiempo largo restaurando dentro de este convento de Valladolid y dije, me voy a aventurar y voy a ir a ver si me dejan entrar dentro del convento. Y fue así, pude entrar en la habitación que estaba restaurando mi sobrino con una ventana donde había dormido Teresa de Jesús en su paso por Valladolid. Pero lo mejor no es la habitación, sino que allá tenían unas vitrinas en las que estas monjas conservan el libro de Teresa de Jesús, escrito directamente por ella, el manuscrito del Camino de Perfección. Sabéis que hubo 2 ediciones, una la del Escorial y la otra la de Valladolid. Pues tuve la satisfacción de poderlo tener en mis manos y estuve mucho tiempo disfrutando de ese acontecimiento.
Al final, pues hay que optar por la vida religiosa, que era lo que conocía, por supuesto al estilo teresiano, que es lo que yo había vivido más de cerca y lo que me llenaba. Es verdad que no entendía lo de la elección porque piensas que depende de ti y es Dios el que elige, nos va marcando mediaciones a lo largo de la vida. Y además me cuestionaba por qué yo y no mi hermana. Mi hermana, la verdad es que 2 años mayor que yo, con la que me sigo llegando muy bien, pues era una persona muy entregada, una persona muy disponible, muy alegre y facilitadora de la vida. Y a mí eso pues me llenaba, ¿no? Y también me aprovechaba de ella. Pero comprendí que no es mía la elección, sino que es de Dios. Después del tiempo del colegio, esperé aún 1 año, porque mis padres pues también así quisieron que esperase 1 año antes de entrar en la compañía, y me dediqué a hacer de todo un poco en ese año de espera, aunque va a ser ya el día 1 de mayo cuando voy a cumplir los 50 años en la vida de Teresianas. Y en ese año pude asistir como oyente a clases de psicología, hice voluntariado y también el socorrismo. Muchas son las mediaciones que Dios fue poniendo en mi vida, como os he ido diciendo, y la ilusión que siempre ha estado pues, a la altura de mi vida. Todo me entusiasma y procuro ser feliz verdaderamente con lo que me va tocando vivir. Finalmente, como he leído no hace mucho a un autor, nací físicamente una vez a la luz y a la vida, al calor y al frío, a los abrazos y a la ternura y también a los encuentros. Y, por supuesto, a saberme muy querida y reconocida en el ámbito familiar y de amistades. Y así fui disfrutando con todo y sigo disfrutando con todo. Hoy vivo aquí en Mora de Toledo, en un colegio que tenemos allí en Mora de Toledo, y la verdad es que parece que voy reviviendo un poquito lo que no he podido vivir hasta ahora porque he estado muy activa hasta este momento. Puedo disfrutar en Mora, en sus alrededores, de los paisajes preciosos que hablan de una historia, que tiene su historia, de caminos, de una tierra arada continuamente en este tiempo, el germinar de las plantas, las cepas, verlas florecer, los olivos, los almendros. Toda una riqueza que llena el corazón siempre de paz al ver la naturaleza. Me dejo sorprender por ella y verdaderamente es para dar gracias cada día por ello. Por eso sigo también no solamente dando paseos en los alrededores de Mora, sino compartiendo la labor educativa en el colegio con proyectos en primero y segundo de la ESO, proyectos que hacen anualmente estos cursos, y también abriendo la puerta por la mañana a los más pequeños con los que nunca había tenido relación, pero que es una gozada verlos cómo te miran, cómo te sonríen y cómo puedes alegrar ese inicio de la jornada. Abriendo la puerta y después también en el comedor de los pequeños todos los días estoy con ellos. Pues todo me mueve solamente a dar gracias y decir con Teresa de Jesús que si no reconocemos que recibimos, no nos despertaremos a amar. Y esta llamada al reino y al evangelio como misión, que sigue siendo abundante, diríamos en boca de San Enrique de Osó, nuestro fundador, que si tenemos buen ánimo y no desfallecemos, que lo que importa es empezar, que está en nuestra mano, porque el continuar y perfeccionarlo será siempre obra de Dios. El tiempo y la gracia harán posible lo que parece imposible. Pues muchas gracias por vuestra atención.
soy. Vengo ante ti, mi vida está en tus manos, tómala. Tú sabes bien, Señor, que soy obstáculo en tu obra, sin méritos ni fuerzas, pero tú me has querido asociar por amor a tu labor y tenerme siempre junto a ti, siempre juntos tú y yo, Señor. Yo quiero ser tu servidor. Yo quiero ser tu servidor, esclavo que no sabe lo que hacer sin su Señor. Yo quiero ser tu servidor, vivir tan solo de tu amor, sentir la sed de almas que me infunde tu calor. Del Evangelio según San Lucas. Porque ¿quién es más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Texto del Papa Francisco. La segunda palabra que marca el itinerario de San José y de su vocación es servicio. Se desprende de los evangelios que vivió enteramente para los demás y nunca para sí mismo. Para San José el servicio, expresión concreta del don de sí mismo, no fue solo un ideal elevado, sino que se convirtió en regla de vida cotidiana. Él se esforzó por encontrar y adoptar un lugar para que naciera Jesús. Hizo lo posible por defenderlo de la furia de Herodes, organizando un viaje repentino a Egipto. Se apresuró a regresar a Jerusalén para buscar a Jesús cuando se había perdido y mantuvo a su familia con él, con el fruto de su trabajo, incluso en tierra extranjera. En definitiva, se adaptó a las diversas circunstancias con la actitud de quien no se desanima si la vida no va como él quiere, con la disponibilidad de quien vive para servir. Me gusta pensar entonces en San José, el custodio de Jesús y de la Iglesia, como custodio de las vocaciones. Con la disponibilidad de quien vive para servir, decía el texto. Bueno, yo me llamo Javier, tengo 29 años, soy de aquí, de Toledo, y llevo en el seminario 4 años. Y mañana, si Dios quiere, pues seré admitido a las Sagradas Órdenes, junto con mi hermano Luis y otros 14 más. Fue en este entorno de servicialidad, como dice el Papa Francisco, de quien vive para servir, fue en este entorno en el que yo empecé a notar, a sentir que el Señor
podía estar llamándome al sacerdocio. Yo empecé a hacer vida en mi parroquia más o menos a los 18 años. Antes no hacía vida en ninguna parroquia ni hacía vida en nada, pero a los 18 años empecé a hacer vida en mi parroquia y una de las primeras cosas que hice fue cuidar a niños. Cuando los matrimonios tenían reunión de matrimonios en mi parroquia, pues yo era uno de los monitores que se quedaba cuidando a los críos y haciendo juegos con ellos y tal. Después fui catequista de varios grupos de niños pequeños que acababan de hacer la comunión y luego también de confirmación, luego de posconfirmación también. Y bueno, pues esa fue un poco mi labor en la parroquia, pues estar acompañando a estos chicos en su formación para distintas catequesis y tal. Luego más tarde, un sacerdote amigo mío, que es profesor en el instituto en el que yo estaba, profe de Reli, me propuso una vez ir en verano a cuidar enfermos al Cotolengo de las Urdes. El Cotolengo es una casa que está cimentada en la divina providencia de Dios nuestro Padre, y él me dijo, si te quieres venir conmigo en verano al Cotolengo a cuidar enfermos, pues genial, ¿no? Va a ser una experiencia que te va a llenar mucho y te va a ayudar un montón. Y entonces fui un verano al Cotolengo a ayudar a los enfermos, a cuidar de los enfermos. Y bueno, pues es cierto que me llenó tanto que desde ese primer verano no he faltado ningún verano, excepto pues por motivos obvios el verano de la pandemia. Y después de eso me enteré que aquí en Toledo había un grupo de personas, un matrimonio con sus hijos y más gente voluntaria que ayudaba a los pobres de la ciudad. Y entonces me dieron la oportunidad de colaborar con ellos y estuve viviendo bastante tiempo esta experiencia de poder ayudar a los pobres, tanto con dinero como llevándoles comida, como consiguiéndoles algo tan sencillo como una nevera. Cuando llegaba, recuerdo perfectamente cuando llegaba el verano, pedían neveras porque el poco alimento que tenían con el calor se les iba a echar a perder, sobre todo leche y estas cositas. Bueno, yo estaba muy contento, yo estaba muy feliz porque yo ya estaba haciendo cosas por Dios, para Dios y con Dios, como decía yo. Y en este momento en el que estoy sintiéndome muy realizado, también empiezo a sentir la llamada del Señor al sacerdocio. Está claro que la primera llamada fue rechazada automáticamente, fue colgar, porque ¿quién quiere ser sacerdote hoy en día? Hay que estar tarado para ser sacerdote hoy en día, imposible. Como yo le decía al Señor, digo, pero si ya estoy haciendo cosas por ti, si ya estoy con los niños, ya estoy con los pobres y ya estoy con los enfermos, ¿qué más quieres? A mí no me pidas más, no lo voy a aceptar. Y a la primera llamada la rechacé. Pero yo me pregunté, ¿para quién soy? ¿Soy para los niños, que se lo pasan genial cuando están conmigo, disfrutan un montón, vuelven súper contentos a casa? ¿O soy para los enfermos del Cotolengo, cuando voy en verano a cuidarles y tal? ¿O soy para mi párroco, que le descargo de bastante trabajo cuando estoy en la parroquia, ¿no? ¿O soy para mí, que yo me sentía súper bien haciendo todas estas cosas, me sentía muy realizado, me sentía muy contento, yo pensaba que con eso ya bastaba? Entonces, ¿para quién soy? Y no, me di cuenta que era para Jesús, para mi Jesús. Él es mi Jesús, yo soy su Javier, Él es tan mi Jesús que me le puedo comer, y yo soy tan su Javier que le puedo entregar mi vida, y eso es lo que he hecho. Entonces, en mi vocación solo hubo una llamada, es la llamada que rechacé, pero luego siempre se queda ahí esa cosa y al final uno se rinde, cae de rodillas delante de Él, se rinde. O sea, la palabra que define lo que sentí fue eso, rendirme ante Él, su llamada, su amor, su misericordia. Y dije, pues si me quieres para el sacerdocio, primero tú sabrás a quién estás eligiendo, y segundo, a muerte con esto. Si tú me has elegido, a muerte. Lo estuve discerniendo con mi director espiritual y me dijo, pues tiene pinta de que efectivamente tienes vocación al sacerdocio, y aterricé en el seminario y así llevo 4 años. Si Dios quiere, pues después de otros 3 más seré ordenado sacerdote de Jesucristo. Pero no hay prisa, porque en el seminario se está muy bien, se aprende un montón
y hay que formarse porque necesitamos sacerdotes muy santos. Por eso también aprovecho la cuña publicitaria de hoy, que recen ustedes por las vocaciones, por los que no se atreven a decir que sí, que se atrevan, y por los que ya hemos dicho que sí, pues que aceptemos la formación de la Santa Madre Iglesia y podamos formarnos como Jesús quiere, ¿no? Como un buen pastor que quiere cuidar a su rebaño, a sus ovejas, para que seamos santos sacerdotes. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Que la gente solo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, lo que se busca en los administradores es que sean fieles. Hay un tercer aspecto que atraviesa la vida de San José y la vocación cristiana, marcando el ritmo de lo cotidiano, la fidelidad. José es el hombre justo, que en el silencio laborioso de cada día persevera en su adhesión a Dios y a sus planes, porque la vocación, como la vida, solo madura por medio de la fidelidad de cada día. ¿Cómo se alimenta esta fidelidad? A la luz de la fidelidad de Dios. Las primeras palabras que San José escuchó en sueños fueron una invitación a no tener miedo, porque Dios es fiel a sus promesas. José, hijo de David, no temas. No temas. Son las palabras que el Señor te dirige también a ti, querida hermana, y a ti, querido hermano, cuando, aun en medio de incertidumbres y vacilaciones,
sientes que ya no puedes postergar el deseo de entregarle tu vida. Son las palabras que te repite cuando, allí donde te encuentres, quizás en medio de pruebas e incomprensiones, luchas cada día por cumplir su voluntad. Son las palabras que redescubres cuando a lo largo del camino de la llamada vuelves a tu primer amor. Son las palabras que, como un estribillo, acompañan a quien dice sí a Dios con su vida como San José, en la fidelidad de cada día. Esta fidelidad es el secreto de la alegría. Me llamo Pacífico, soy de Burundi, soy seminarista de Burundi y por los que no saben dónde está Burundi, es un país que está en el centro-este de África. Pues yo soy de ahí, tengo 27 años y estoy aquí en el Seminario Mayor de Toledo en quinto de Teología. Pues en esta jornada de oración por las vocaciones nativas quisiera compartir con ustedes pues un pequeño testimonio sobre mi vocación, mi proceso vocacional. Pues yo nací en una familia cristiana y desde pequeñño me enseñaron la fe, me transmitieron la fe, me llevaban a misa en los domingos, también los días de preceptos. Y luego, después de la primera comunión que hice a los 9 años, pues me fui al grupo de monaguillos en mi parroquia. Y desde ahí, pues me encontré con el Señor. Sentí en mí este deseo de ser sacerdote, aunque no entendía lo que era, porque con 9 años, pues es un chaval, un niño que no entiende nada, ni cómo se llega a hacerlo. Y luego se lo conté a los sacerdotes de mi parroquia y me acompañaron desde aquel año, en tercer año de primaria, hasta que entré en el seminario menor, después de la ESO, a los 18 años. Y pasé en el seminario menor 3 años de bachiller, pues seguía escuchando al Señor, porque como sabéis, el Señor nos llama a nosotros y nosotros por su gracia, por la ayuda de su gracia, escuchamos y respondemos. Pues después de estos 3 años hicimos una semana de ejercicios espirituales para pensar bien, para que podamos tomar decisión adecuada. Pues y luego yo pedí al obispo hacer este paso más, entrar al seminario mayor. Y me mandó a hacer la filosofía en uno de 2 seminarios de filosofía que tenemos. En mi país tenemos 4 seminarios, 2 de filosofía y 2 más de teología. Son seminarios interdiocesanos. Y pasé ahí 3 años y luego, pues al terminar, me mandó aquí, a Toledo, donde estoy hace casi 3 años. Bueno, eso es como un pequeño resumen de mi proceso vocacional. Y luego, como nos ha recordado el texto del Papa, la vocación es un camino de fidelidad en la vida de cada día, en la vida cotidiana, en las cosas de la vida, aunque a veces parezcan pequeñas, sí que hace falta ser fiel para que vayamos perfeccionando, para que nuestra vocación vaya creciendo, como lo hizo San José, como lo fue San José. Pues eso es lo que me han enseñado los sacerdotes durante este proceso, desde aquel momento, desde aquel chaval de 9 años hasta ahora, a ser fiel a la llamada de Dios. Eso también es lo que están haciendo los sacerdotes, nuestros formadores en el seminario mayor donde estamos. Y luego, para terminar, yo quisiera agradecer de corazón al seminario de Toledo y sobre todo a la diócesis, porque el seminario es el corazón de la diócesis, por formarnos. Es un servicio, es un favor a nosotros, seminaristas. De momento somos 6 extranjeros,
de aquellas iglesias nativas, digo, porque son jóvenes todavía. Somos 2 de Burundi, hay también 2 de Congo y 1 de Sudán del Sur y otro de Perú. Pues es un servicio grandísimo a toda la Iglesia universal y sobre todo de manera singular a nuestras iglesias particulares de origen que están muy necesitadas. Y os pido a todos, cada uno lo que pueda, que colaboréis pues, en sus oraciones de cada día y también a los que podáis por una ayuda material para que pues, Jesús sea conocido por todos, porque hay muchos lugares, muchos países donde no saben quién es Cristo, quién es el Señor, por falta de misioneros. Y luego todo para mayor gloria de Dios y la salvación de todos los hombres. Cristo, maravilloso eres tú, eres tan bueno, tan lleno de amor. Brilla como brilla el sol, Cristo, maravilloso eres tú. Ahora todos los que tengáis la oración para esta jornada, la rezamos a la vez. Señor, gracias por haber querido que yo sea una misión, no un cajón cerrado con llave. Gracias por haberme creado para ti y para servirte con alegría en quien más lo necesita. Si no me has hecho para guardarme, sino para ofrecerme a los demás, si todas las cualidades y carismas que has puesto en mi persona no son para mí, sino para otros, entonces, Señor, ¿para quién soy yo? ¿Para quién son mi mente, mi corazón, mis manos? ¿Quiénes son los que me esperan como un regalo tuyo? Jesús, tú que eres el Maestro, Maestro de amor a la humanidad, Maestro de felicidad, Maestro de entrega, enséñame a llegar hasta aquellos a quienes has querido enviarme. Amén. Pues de esta manera concluimos este acto diocesano de oración por las vocaciones de especial consagración y por las vocaciones nativas. Sigamos pidiendo al Señor de la mies que mande operarios a su mies y cada cual desde su propia vocación vivamos esto que nos ha dicho el Papa Francisco, que tengamos el sueño de la santidad y del amor sin límites, del servicio sencillo y alegre y de esa fidelidad que es el secreto de la alegría.
Podéis ir en paz. Vamos a terminar cantando a la Virgen nuestra Madre. Regina Celi letare, alleluia, quia quem me movisti portare, alleluia, resurrexit secundi